Si los cielos quisieran concederme alguna vez un favor, pediría que borrasen para siempre las consecuencias que derivaron de aquella ocasión en que, de forma casual, fijé la mirada en un trozo suelto de papel que había sido usado para cubrir un estante. Era difícil que hubiera tropezado en mi rutina cotidiana con algo así, ya que no era nada más que un viejo ejemplar de un periódico australiano, el Sydney Bulletin, del 18 de abril de 1925. Había escapado incluso a la atención de la agencia de recortes de prensa que, justo en la fecha de la publicación de este, estaba recopilando ansiosamente material para la investigación de mi tío. Hacía tiempo que había abandonado mis indagaciones acerca de lo que el profesor Engel llamaba culto de Cthulhu. Por tanto, me encontraba visitando a un amigo que tenía en Paterson, Nueva Jersey. Un hombre culto que ostentaba el cargo de conservador del museo local, además de ser un mineralogista de renombre. Un día, examinando las muestras de reserva, las cuales estaban torpemente almacenadas en los estantes del museo, mi atención fue captada por una extraña fotografía que aparecía en uno de los viejos periódicos desplegados debajo de las piedras. Tal y como he dicho, era el diario Sydney Bulletin. Pues mi amigo conocía gente en todas partes, y la foto en cuestión era un grabado en sepia de una horrible imagen de piedra idéntica a la que Legrace había encontrado en el pantano. Leí el artículo a detalle tras retirar impacientemente de encima de la hoja las preciosas piedras que la cubrían, pero quedé algo decepcionado al ver que su extensión era bastante reducida. Sin embargo, dichas líneas sugerían algo de trascendental importancia para la búsqueda que había mantenido y que comenzaba por aquel entonces a perderse. El artículo, que arranqué cuidadosamente, decía lo siguiente: misterioso barco abandonado hallado en alta mar. Llegada en remolque del Vigilant, un yate neozelandés armado y desaparejado, un superviviente y un cadáver hallados a bordo, dejan testimonio de una desesperada lucha y muertes en alta mar. El único marinero que fue rescatado con vida se niega a dar detalles sobre la macabra experiencia, encontrándolo también en posesión de un extraño ídolo. Prosiguen las investigaciones. El carguero Vigilant de la navería Morrison procedente de Valparaíso atracó esta mañana en el muelle de Darling Harbour. Se trata de un desaparejado y averiado, aunque sí, fuertemente armado yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, que fue avistado el 12 de abril a 34 grados 21 minutos de latitud sur y 152 grados 17 minutos de longitud oeste, llevando a bordo un superviviente y un cadáver. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril desvió su rumbo en gran distancia hacia el sur, debido a la fortísima tormenta y las enormes olas. Finalmente, el 12 de abril fue avistado el barco a la deriva. Aunque en apariencia estaba desierto, al abordarlo fue hallado el único superviviente en condiciones cercanas al delirio, así como otro hombre que llevaba claramente más de una semana de haber muerto. El superviviente estaba aferrado a un horrible ídolo de piedra de 30 centímetros de altura y de origen desconocido, acerca de cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo College Street se muestran completamente desconcertadas. El superviviente dice haberla encontrado en el camarote del yate, al interior de un pequeño relicario de talla ordinaria. Este hombre, tras recobrar el sentido, relató una extraña historia acerca de piratería y una sangrienta masacre. Se trata de Gustav Johansen, noruego con cierta educación, segundo a bordo de la goleta Emma de Auckland, la cual zarpó de El Callao el 20 de febrero con 11 hombres. El Emma, según cuenta, se vio retrasado y desviado de su rumbo hacia el sur, por culpa de una gran tempestad del 1 de marzo, y el 22 del mismo avistó el Alert a 49 grados 51 minutos de latitud sur y 128 grados 34 minutos de longitud oeste.
llevado por una extraña tripulación de feroz aspecto, formada por canacos y mestizos. Al ordenársele de forma final e irrevocable que diera media vuelta, el capitán Collins se negó, momento en que la extraña tripulación comenzó a abrir fuego sobre la goleta. El ataque fue salvaje y sin previo aviso, con una batería pesada dotada de cañones de bronce que formaba parte de su armamento. Según el superviviente, los hombres de Lema plantaron batalla y, aunque la goleta comenzó a hundirse debido a los disparos recibidos por debajo de la línea de flotación, fueron capaces de acercarla a la nave enemiga para así abordarla, y lucharon con la salvaje tripulación sobre su misma cubierta. Al final, se vieron forzados a matar a toda la tripulación enemiga. 3 de los hombres de Lema resultaron muertos, incluyendo al capitán Collins y el primero a bordo, Green. Los otros restantes, con el segundo a bordo, Johansen, al mando, se pusieron al frente del yate capturado, retomando su rumbo original para averiguar cuál era la razón de haberles ordenado dar media vuelta. Al día siguiente, según parece, alcanzaron una pequeña isla en la que desembarcaron, aunque no se sabe de la existencia de ninguna en aquella parte del océano. 6 de los tripulantes murieron en ella, aunque Johansen da muestras de exageración dignas de implantar suspicacia en cualquiera que lo escuchase, y se limita a decir que cayeron por un precipicio rocoso. Más tarde, y según parece, él y el último de sus compañeros llegaron al yate y trataron de tripularlo, pero se vieron azotados por la tormenta del 2 de abril. El hombre recuerda poco de lo sucedido entre ese día y el 12 de abril, que tuvo lugar su rescate, y tampoco recuerda cuándo murió William Bryden, su compañero. La muerte de este no parece debida a ninguna causa visible, siendo la exhibición y la exposición al ambiente las razones más probables. Noticias llegadas por cable desde Dunedin informan que el Alert es un mercante de tráfico ilegal bien conocido ahí, que además gozaba de una mala reputación en los muelles. Era propiedad de un curioso grupo de mestizos, cuyos frecuentes encuentros y salidas nocturnas en dirección a los bosques atraían bastante la atención. Este había zarpado al mar apresuradamente, justo tras la tormenta y los temblores de tierra que tuvieron lugar el 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland señala que tanto el Lema como su tripulación gozaba de una excelente reputación, y describe a Johansen como un hombre moderado y respetable. El almirantazgo va a realizar una investigación del asunto que dará comienzo mañana mismo. En ella, se tomarán todas las medidas necesarias para persuadir a Johansen de que hable con mayor claridad de los acontecimientos ocurridos y los cometidos por él mismo hasta ahora. Esto, junto con la fotografía de la infernal estatua, era todo. Pero qué torrente de ideas comenzó a fluir en mi cabeza. Aquí había un nuevo tesoro hecho información en torno al culto de Cthulhu, y una clara evidencia de que éste tenía extraños intereses, tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivos incitó a la tripulación mestiza para ordenar dar media vuelta a Lema mientras navegaba en posesión de aquel horrible ídolo? ¿Cuál era aquella desconocida isla sobre la que murieron 6 de los tripulantes de Lema y sobre la que el segundo al mando Johansen se muestra tan reservado? ¿Qué fue lo que sacó a la luz la investigación ordenada por el almirantazgo? ¿Y qué es lo que se sabía en Dunedin acerca del maléfico culto? Y lo más sorprendente de todo, ¿cuál era la relación tan profunda de aquellas fechas que tan minuciosamente había anotado mi tío? El día 1 de marzo, es decir, nuestro 28 de febrero, según la hora del meridiano de Greenwich, fue cuando tuvieron lugar la tormenta y el temblor. El Alert y su maloliente tripulación salieron disparados de Dunedin como llevados por una apremiante llamada. Mientras que al otro lado del mundo, poetas y artistas comenzaron a soñar acerca de una extraña y grandísima ciudad, a la vez que un joven escultor moldeaba en sueños la forma del propio Cthulhu. El 23 de marzo, el desembarco de la tripulación de Lema en una isla desconocida arrojó una cifra de 6 muertos, y en esa misma fecha, los sueños de aquellos hombres altamente sensitivos adquirieron una gran viveza
y quedaron oscurecidos bajo la persecución de la que eran objeto, presidida por un monstruo maléfico. Mientras tanto, un arquitecto enloquecía y un escultor se veía inmerso de repente en el delirio. ¿Y qué hay de la tormenta del 2 de abril, fecha en la que cesaron todos los sueños acerca de la inquietante ciudad, y en que Wilcox resultó sanar de aquellas extrañas fiebres? ¿Qué debería deducir de todo ello? ¿Y qué hay de todas las insinuaciones del viejo Castro acerca de los primigenios, sumergidos bajo las aguas y nacidos en las estrellas? Y por supuesto, también de su reino que se avecina, el fiel culto de estos y su dominio de los sueños. Estaba tambaleándome al borde de los horrores cósmicos, más allá de la capacidad de asimilación del hombre. Si esto es así, tales horrores provendrían solo de nuestras mentes, ya que de alguna forma el 2 de abril se puso fin a cualquier monstruosa amenaza que hubiera empezado a cernirse sobre el alma de la humanidad. Aquella tarde, tras un día de apresurados telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren a San Francisco. En menos de un mes me encontraba en Dunedin, donde comprobé que a pesar de que los miembros de aquel extraño culto solían pasar el rato en viejas tabernas del lugar, en realidad no se sabía nada acerca de ellos. Los chismes que escuché en los muelles no merecen mención especial, aunque corría cierto rumor acerca de un viaje que estos mestizos habían realizado al interior del océano, durante el cual se pudo apreciar en las lejanas colinas un apagado tamborileo y un resplandor rojizo. En Auckland, averigüé que tras un superficial interrogatorio en Sydney, que no dio resultado alguno, Johansen había decidido regresar a Noruega, y que después había vendido su casita en West Street y se marchó en barco con su mujer a su antigua residencia en Oslo. No contó nada a sus cercanos acerca de aquella pavorosa experiencia. Únicamente se dirigió sobre esto a los oficiales del almirantazgo, y todo lo que ellos pudieron hacer por mí fue darme su dirección en aquel país europeo. Después de aquello, me fui a Sydney, donde me entrevisté sin obtener nada de nuevo con marinos y magistrados del vicealmirantazgo. Pude ver el Alert, que había sido vendido para su uso comercial, pero tampoco logré obtener nada de su reservada tripulación. La figura acurrucada con cabeza de cefalópodo, alas escamosas y el pedestal cubierto de jeroglíficos se conservaba en el museo de Hyde Park. Durante un tiempo la estuve estudiando, encontrando en ella la misma exquisita y siniestra hechura, el mismo misterio y antigüedad, y el mismo material desconocido propios de la versión emitida por Legrace. Según me dijo el conservador del museo, los geólogos habían encontrado en ella un monstruoso enigma, ya que llegaron a jurar que en el mundo no había una roca como esta. Fue entonces cuando pensé con un escalofrío en lo que dijo el viejo Castro. Ellos vinieron de las estrellas y trajeron sus imágenes consigo. Estremecido por una confusión mental como nunca antes había conocido, decidí visitar al segundo al mando Johansen en Oslo. Embarqué con destino a Londres, donde tomé otro barco en dirección a la capital noruega. Y en un día de otoño, desembarqué en los muelles bien cuidados que había a la sombra de Legberg. La casa de Johansen, como pude descubrir, estaba situada en la vieja ciudad del rey Harald Hardrada, quien conservó el nombre de Oslo en los siglos que la capital estuvo disfrazada como cristiana. Hice el breve recorrido en taxi, y con el corazón palpitante, llamé a la puerta del pulcro y antiguo edificio con fachada de estuco. Una mujer de gesto triste y vestida de negro fue quien respondió a mi llamada, quedándome consternado y estupefacto cuando ésta me dijo en un inglés entrecortado que Gustav Johansen había fallecido. No vivió mucho más allá de su regreso, dijo su viuda, ya que los extraños sucesos de 1925 en alta mar lo habían debilitado. No le había dicho a ella más de lo que había contado públicamente, pero había dejado un largo manuscrito sobre, entre comillas, asuntos técnicos, o eso dijo él, sin duda para protegerla del peligro que podría suponer un examen casual del mismo.
me contó la mujer que su esposo falleció mientras paseaba por un angosto callejón cercano al muelle de Gothenburg, donde un fardo de papeles caído desde la ventana de un desván le había derribado. 2 marinos del Lascar le ayudaron a ponerse en pie, pero este murió antes de que la ambulancia pudiera llegar al lugar. Los médicos no encontraron una causa para la muerte, dictaminando que se debía a algún problema del corazón y a su débil constitución. En aquel momento, comencé a sentir un terror estrujándome las entrañas, que sé que jamás me abandonará hasta el día en que yo muera también, ya sea, entre comillas, accidentalmente o de cualquier otra forma. Tras convencer a la viuda de que mi conexión con los asuntos técnicos de su marido era suficiente para darme derecho a tomar posesión del manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de regreso a Londres. Se trataba de algo sencillo y sin conexiones, un esfuerzo por parte de un sencillo marino de escribir un diario a posteriori de los hechos, en el que quedaba reflejado un afán por recordar lo sucedido día a día en el terrible último viaje. No puedo transcribirlo palabra por palabra, con todos sus turbios y redundantes pasajes, pero contaré lo suficiente como para que se entienda el por qué el ruido de las olas rompiendo contra el casco del barco se me hizo tan insufrible que tuve que taponarme los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo a pesar de haber visto a la ciudad y a aquel ser, pero me temo que en mi caso, yo nunca volveré a dormir tranquilo cuando piense en los horrores que acechan incesantemente a la vida en el tiempo y en el espacio, y en aquellas blasfemias sin misericordia procedentes de antiguas estrellas, y que son objetos de adoración de un culto de pesadilla, dispuesto y decidido a soltarlas por la tierra, cuando quiera que otro terremoto haga emerger su monstruosa ciudad de piedra a la luz de la superficie. El viaje de Johansen había dado comienzo tal y como éste le había contado al vicealmirantazgo. El Emma, con carga de lastre, zarpó de Auckland el 20 de febrero y había sufrido con toda su intensidad aquella tormenta provocada por el terremoto que debió atraer desde el fondo del mar a aquellos horrores que forman parte de las pesadillas de los hombres. De nuevo bajo control, la embarcación progresaba a buen ritmo cuando fue detenida por el Alert el 22 de marzo, y pude sentir claramente el remordimiento con que Johansen escribió acerca del bombardeo y hundimiento del Emma. Al referirse a los morenos sectarios a bordo del Alert, lo hace dando clara muestra de sentir terror. Había alguna cualidad especialmente abominable en aquellos hombres que casi hacía de su exterminio un deber. Llevados por la curiosidad, siguieron el rumbo que los mulatos y mestizos llevaban, ahora en el yate capturado y bajo el mando de Johansen, hasta que al poco tiempo avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía del mar, y en un punto situado a 47 grados 9 minutos de latitud sur, y 126 grados 43 minutos de longitud oeste. Llegaron a un litoral de lodo, fango y muros labrados en mampostería que no podía ser otra cosa que la ciudad cadavérica y de pesadilla de Riley, construida hace incontables millones de años atrás por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz. Ahí yacía el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos bajo bóvedas cubiertas de fango verdoso, enviando de nuevo, tras incalculables ciclos temporales, aquellos pensamientos que extendían el miedo por los sueños de los más sensibles, a la vez que apremiaban a sus fieles a lanzarse en un peregrinaje por su liberación y la restauración de su imperio en la tierra. Johansen no sospechaba nada de esto, pero bien sabía Dios que ya había visto suficiente. Supongo que lo que realmente llegó a emerger de las aguas no era nada más que la cima, una horrible ciudadela coronada por un monolito, bajo el cual el gran Cthulhu estaba encerrado. Cada vez que pienso en cuánto debe de estar gestándose allá abajo, casi me entran ganas de poner fin a mi existencia de inmediato. Johansen y sus hombres
Sintieron un gran respeto por la majestuosidad de aquella imponente Babilonia de antiguos demonios, y debieron haberse figurado por sí mismos que nada de eso pertenecía a este o cualquier otro planeta común y corriente. El asombro ante el increíble tamaño de los verdosos bloques de piedra, la vertiginosa altura del gran monolito esculpido, y la desconcertante identidad de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen encontrada del relicario a bordo del Alert quedaba claramente plasmado en la aterrada descripción de Johansen. Sin tener idea de lo que era el futurismo, Johansen consiguió alcanzar algo muy parecido a este, con su forma de hablar de la ciudad, ya que en lugar de describir una estructura o un edificio definidos, se explayaba solo en dar impresiones generales acerca de los enormes ángulos y las superficies de piedra. Superficies demasiado enormes para pertenecer a nada normal o propio de la Tierra, y perversas por sus horribles imágenes y jeroglíficos. Menciono el comentario acerca de los ángulos porque me recuerda a algo que Wilcox me había contado con respecto a sus terribles sueños. Wilcox dijo que la geometría de aquel lugar era anormal, no euclidiana y asquerosamente impregnada de sensaciones de otras esferas y dimensiones, distintas a la nuestra. Ahora era un sencillo marino el que tenía la misma sensación al contemplar la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en la empinada orilla cubierta de lodo de aquella monstruosa acrópolis y treparon por titánicos bloques resumantes que no parecían en absoluto escalera de tipo humano. El mismo sol parecía desvirtuado cuando era contemplado a través del vapor irradiado que brotaba de aquella perversión empapada de agua de mar, y una retorcida amenaza o incertidumbre acechaba lascivamente en aquellos ángulos disparatadamente esquivos de roca, en los que una segunda mirada mostraba una superficie cóncava, allá donde antes se había visto una convexa. Algo semejante al miedo ya se había apoderado de los exploradores antes de que pudieran ver algo distinto en la roca, el lodo o las abundantes algas marinas. Cada uno de ellos hubiera huido de no haber temido el desprecio de los otros, y sin entusiasmo siguieron buscando inútilmente, como pudo comprobarse después, algún recuerdo para poder llevarse del lugar. Fue Rodríguez, el portugués, el primero en alcanzar la base del monolito, diciendo a gritos lo que ahí había encontrado. Los demás le siguieron y miraron curiosos la inmensa puerta esculpida, con el ya familiar bajorrelieve en forma de cefalópodo y de dragón. Esta era, según palabras de Johansen, como una enorme puerta de granero, y todos estuvieron de acuerdo de que se trataba de una puerta por la presencia de un dintel ornado, un umbral y unos pilares decorativos, aunque no podrían decir si yacía plana como si se tratara de una trampilla, o estaba inclinada como la puerta de un sótano. Como Wilcox hubiera dicho, toda la geometría del lugar era incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuviesen en posición horizontal, razón por la que la posición relativa de todo lo demás era fantasmagóricamente variable. Bryden presionó sobre varios lugares de la piedra sin resultado alguno. Donovan tanteó delicadamente por los bordes, apretando sobre cada punto a medida que avanzaba. Este trepó interminablemente sobre aquella grotesca moldura de piedra, aunque aquello solo se le podía llamar escalada si después de todo la superficie no estuviera en posición horizontal, mientras los demás hombres se preguntaban cómo una puerta, en todo el universo, podía tener semejantes dimensiones. Entonces, suave y lentamente, el panel de media hectárea comenzó a ceder hacia adentro en su parte superior, y pudieron ver que se balanceaba. Donovan se deslizó o se propulsó de alguna forma hacia abajo o a lo largo de la puerta, volviendo con sus compañeros, y todos quedaron contemplando el extraño retroceso de aquel portal monstruosamente labrado. En aquella fantasía de distorsión prismática, la puerta se deslizaba anómalamente en sentido diagonal, de modo que todas las leyes de la materia y la perspectiva parecían trastornadas.
La abertura que quedó estaba negra de una oscuridad casi palpable. Sin embargo, aquella oscuridad tenía una calidad positiva, ya que ocultaba parte de la muralla interior, que de lo contrario se habría puesto al descubierto. Como si de humo se tratase, esta oscuridad surgió eclipsando visiblemente el sol a medida que escapaba agitando sus membranosas alas hacia un encogido y contrahecho cielo. El olor que emergía de la recién abierta profundidad resultaba insoportable. Al poco rato, Hawkins, quien tenía un oído muy fino, dijo que creía haber escuchado un asqueroso chapoteo allá abajo. Todos escucharon con atención, y aún seguían haciéndolo cuando aquello apareció, imponente, en medio del estrépito, y a tientas coló su gelatinosa inmensidad verde a través de la negra puerta sobre aquella fétida ciudad de locura. La letra del pobre Johansen estuvo a punto de temblar cuando escribía esto. Creía que de los 6 hombres que jamás alcanzaron el barco, 2 habían muerto de puro terror en ese maldito instante. Aquel ente no podía ser descrito. No hay palabras para expresar semejantes abismos de inmemorial y delirante locura. Tan abominable contradicción de toda la materia de la fuerza y del orden cósmico. Una montaña estaba caminando y se tambaleaba. El ser representado en los ídolos, aquel engendro verde y mucilaginoso, llegado de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Las estrellas estaban de nuevo en posición. Y lo que un culto milenario había fracasado en conseguir por medio de preparativos, lo había logrado un grupo de despavoridos marinos por accidente. Tras millones de años, el gran Cthulhu se alzaba de nuevo, deseoso de placeres. 3 de los hombres fueron apresados por las delgadas garras de la criatura antes de que nadie pudiera siquiera darse la vuelta. Que Dios les conceda el descanso, si es que el descanso existe en el universo. Estos fueron Donovan, Guerrera y Angstrom. Los otros 3 marinos se lanzaron en una frenética carrera hacia el bote sobre interminables panorámicas de piedra, la cual se encontraba en musgosidad verde, en la que Parker resbaló y que, según jura Johansen, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería que no debería de estar ahí. Un ángulo que era agudo pero que se comportaba como si fuera obtuso. Así, solo Bryden y Johansen consiguieron alcanzar el bote y remar desesperadamente hacia el Alert, mientras la descomunal monstruosidad se deslizaba sobre las rocas fangosas y vacilaba entre tropiezos al llegar al borde de las aguas. A pesar de no haber quedado nadie a bordo después del desembarco, aún seguía saliendo vapor del Alert. Y solo fueron precisos unos movimientos febriles de arriba a abajo, del timón a los motores, para volver a ponerlo en marcha. Lentamente, entre los retorcidos horrores de aquella indescriptible escena, el barco comenzó a remover las mortíferas aguas, al tiempo que en la mampostería de aquella playa cadavérica que no era de este mundo, el titánico ser, procedente de las estrellas, lanzaba espuma de la boca y atroces insultos. Fue entonces, más atrevido que un cíclope épico, cuando el gran Cthulhu se deslizó hacia las aguas dejando un rastro de grasa y comenzó a perseguir el barco huido, levantando auténticas olas con sus brazadas de potencia cósmica. Bryden volvió la vista y enloqueció, riendo de manera estridente, tal y como continuaría siendo a intervalos hasta que la muerte fue a buscarle una noche en el camarote, mientras Johansen deambulaba en medio del delirio. Pero Johansen no se había rendido aún, consciente de que el ser seguramente adelantaría el Alert antes de que éste alcanzara la máxima velocidad. Decidió hacer algo a la desesperada, y encendiendo los motores a toda máquina, corrió disparado por la cubierta y giró bruscamente el timón. Y mientras aumentaba a cada momento la presión en el motor, el valeroso noruego enfiló el barco en dirección al gelatinoso ser que les perseguía, y que se elevaba sobre la inmunda espuma de las aguas como si fuera la popa de un galeón demoníaco.
La horrible cabeza de cefalópodo con retorcidos tentáculos estaba ya muy cerca del robusto yate, cuando Johansen continuó enfilándolo de forma implacable hacia él. Hubo un estallido como el de un órgano explotando, una fangosa fetidez como cuando se raja un pez luna, el hedor de 1000 tumbas abiertas, y un sonido que el cronista no pudo transcribir al papel. Durante un instante, el barco se vio envuelto por una nube amarillenta y cegadora. Después de eso, solo quedó un remolino a babor, en mitad del cual la dispersa plasticidad del engendro de las estrellas recuperaba difusamente su odiosa forma original, a una distancia que crecía por momentos conforme el Alert ganaba ímpetu aumentando su velocidad. Así es como acabó todo. Tras aquel día, Johansen no hizo más que obsesionarse con el ídolo y ocuparse de su sustento y el de aquel compañero maníaco. No trató de navegar tras aquella audaz hazaña, pues semejante reacción le había quitado una parte de su alma y su ánimo. Después llegó la tormenta del 2 de abril, y con ella las turbias nubes gigantes en que se sumió su conciencia. Sintió un remolino espectral a través de líquidos abismos de infinidad, de vertiginosos recorridos por universos giratorios sobre la cola de un cometa, y de histéricos saltos desde el fondo de los abismos a la luna. Todo ello animado por un histriónico coro de retorcidos y jocosos dioses ancianos, y de los burlones diablillos de color verde con alas de murciélago surgidos del Tártaro. Tras aquel suceso vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del vicealmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de regreso a su hogar. No podía contar nada, o de lo contrario le tomarían por loco. Escribiría sobre aquello que sabía antes de que la muerte lo alcanzara, pero su mujer no debía de enterarse de nada. La muerte sería un regalo de los cielos con tal de que borrase sus recuerdos. Ese fue el documento que leí, y que ahora he colocado en una caja de latón junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Angel. Con estos irá también este testimonio mío, esta prueba de mi sano juicio, donde he reconstruido lo que espero que nadie vuelva jamás a reconstruir. He contemplado todo el horror que puede contener el universo, y después de eso, incluso el cielo primaveral y las flores de verano serán puro veneno para mí. Sin embargo, no creo que mi vida vaya a prolongarse mucho. Igual que se fue mi tío, igual que se fue el pobre Johansen, un día me iré yo. Sé demasiado, y el culto aún sobrevive. Cthulhu continúa también con vida, supongo. De nuevo en aquel abismo de piedra que le había protegido desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Vigilant pasó por esas aguas de nuevo tras la tormenta de abril. Pero sus pastores en la tierra todavía rugen, saltan y matan alrededor de monolitos rematados por ídolos en lugares solitarios. El gran Cthulhu, sin duda, debió quedar atrapado por el hundimiento mientras estaba en el interior de su negro abismo, o de lo contrario, el mundo estaría ahora gritando de miedo y de furia. ¿Quién sabe lo que sucederá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger nuevamente. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará, no quiero ni puedo imaginarlo. Tan solo pido que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas antepongan la prudencia a la audacia y puedan asegurarse de que nadie más pueda fijar su atención en él. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides comentarlo, darle like y compartirlo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. También te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.